¿Cómo están? Les agradecemos que sigan escuchando estos mensajes que estamos grabando para compartir con ustedes de las cosas grandes que tiene el Evangelio de Dios. Toda la palabra de Dios tiene un propósito, y ese propósito es que podamos estar, como se los dije al principio de esta serie, al abrigo del Altísimo. ¿Qué es abrigo del Altísimo? El mejor lugar que cualquiera de todos nosotros deberíamos escoger y estar, donde no hay nada de las cosas que nos suceden en esta tierra. Es el lugar más extraordinario donde desde ahora podemos vivir. Para ello quiero compartir con ustedes una de las características que también debemos de tener para estar en ese lugar. Si me acompaña, estoy en Mateo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él, Jesús, les dijo: ¿qué quieren? Ella le dijo: Señor, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces Jesús les respondió y dijo: no saben lo que piden. Podrán beber de la copa que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: en verdad, a la verdad, de la copa y del que voy a tomar, ustedes van a tomar, pero el ser o el dejarles el lugar a cada uno de ustedes a la izquierda, a mi derecha, no es mío, sino lo que el Padre tiene para los que le buscan. Como usted puede ver aquí, unos muchachos, ya unos hombres, que habían vivido con Jesús 3 años, cuando menos, todavía no habían aprendido las cosas grandes y maravillosas de Jesús. Jesús dijo en otra parte: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Como usted puede ver, no había descanso para las almas de Santiago y de Juan, sino que ellos estaban buscando algo que usted puede encontrar desde siempre. Aún en la última cena iban discutiendo, cuando iban al lugar en Juan 13, iban discutiendo para ver quién debería ser el mayor de todos ellos. Pero Jesús le dijo: el que quiere ser el mayor tendrá que servir a todos los demás. La pregunta sería: ¿y estos hombres querían servir a los demás? Claro que no. La soberbia y el orgullo que los llenaba les tenía tan atrapados que todo lo que querían era tener un lugar para enorgullecerse y presumir todo lo que tenían. Pero ese no es el camino que Dios ha escogido para ustedes y para nosotros. Estos hombres fueron con su madre, y esta señora tenía algún parentesco con Jesús. Es decir, según encontré, ella se llamaba Salomé y era hermana de María, la madre de Jesús. Y creyendo que con ese parentesco tenía derecho a pedirle que en el reino de Dios, que es totalmente distinto al reino de los hombres, aquí muchos buscan el favor de los demás, de los más ricos, de los más poderosos, para entrevistarse con ellos o para aprender ellos o para que los tomen en cuenta. Leía yo que un pastor que hacía reuniones, congresos, cuando fuera del lugar donde vivían, cuando llegaba siempre buscaba
dónde estaban los conferencistas o la gente importante, y él pedía que le dieran un cuarto cerca de él. ¿Para qué? Pues para que lo vieran y lo pudieran invitar a compartir o a dirigir. Es más, una de sus grandes congregaciones que tenían. Pero eso no es el camino de Dios. El camino de Dios es la humildad. Al llevar a su mamá, estos hombres estaban esperando que poder convencer a Jesús que lo que va a suceder en el reino de Dios sucediera desde ahora. Y eso no es algo que Dios desea en ti y en mí. Lo que Él quiere es que busques el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te será añadido. Entonces, si nos va a ser añadido, ¿qué tenemos que buscar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como estos orgullosos y soberbios que buscaban y presumían de que ellos podían beber de la copa de Jesús. ¿Qué es esa copa de Jesús? El sufrimiento que Él iba a tener dentro de no mucho, y donde no solo lo iban a golpear, sino también lo iban a matar, crucificándolo. Y en ese sentido es el dolor físico más terrible que se pueda soportar, si se soporta, porque muchos de ellos, después de la golpiza que les daban, normalmente ya morían. Pero lo interesante aquí es que ellos dicen, podemos. ¿Y cómo podían ellos asegurar tal cosa cuando no habían visto o no habían sentido en carne propia lo que era ese sufrimiento? Siguieron en esa forma de hablar y de pensar, pero la respuesta está un poco antes para nosotros. Estamos en Mateo 9, si me quiere acompañar. Versículo, ahora les digo, 9. En el título de este párrafo dice el llamamiento de Leví. Leví era un hombre que tenía un trabajo poco digno delante de los ojos de los judíos. Él trabajaba recolectando los impuestos para enviárselos a Roma. Y como todos los demás, o casi todos, para no vernos tan mal, todos o casi todos cobraban no solo el impuesto que se debía a la actividad que iban a hacer, sino además una parte para él. Y eso lo hacían todos. Entonces, para los judíos eran la gente más despreciable. Les llamaban publicanos. Y publicano es una ofensa terrible en los tiempos bíblicos. Y sería hoy también. Entonces, este hombre dice aquí, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que Lázaro, que se llamaba también Leví, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y la respuesta es, y levantándose él, le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de he aquí que muchos publicanos y pecadores que sabían que habían venido se sentaron a la mesa con Jesús. Viéndole
Jesús le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Dejándolo todo. Esto es lo interesante. Usted y yo tenemos que dejar todo lo que nos estorba para que podamos servir a Dios. Él no preguntó si puedo dejar esto. Todo lo que es incorrecto a los ojos de Dios, eso es lo que usted y yo tenemos que dejar. Él hacía negocios y esos negocios eran turbios. ¿Por qué? Porque a su propio pueblo estaba extorsionando, les estaba robando, pero como era parte de su derecho y de su privilegio, no tenía mayor angustia por ello. Sin embargo, había escuchado y había oído de las cosas asombrosas que hacía el Señor Jesús. Así que cuando Jesús pasó por ahí y le vio, le dijo, sígueme. Eso es todo lo que le dijo. Y él, levantándose, dejó todo y se fue con Jesús. Más tarde dice que le preparó una comida para él, pero invitó no a los más poderosos, no a los más famosos, no a los más venerados que había en Israel, sino a publicanos como él, a gente despreciada por toda la sociedad judía, pero que en esta ocasión estaba reunida con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos estaban felices por esta oportunidad y ellos estaban atentos a escuchar las cosas que Jesús estaba diciendo. Sin embargo, dice aquí que los escribas y fariseos se asombraron y enojados le dijeron a los discípulos que por qué estaban ahí. Y Jesús les contó: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia quiero. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con nosotros. Que nuestras vidas sigan a Jesús, dejando todo engaño, toda corrupción, todas las cosas que sabemos que delante de Dios no son buenas, sino que tienen el sentido de maldad. Y Dios no tiene nada que ver con la maldad. Si queremos venir a Dios, Él está listo para hacerlo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo. Y su siguiente acción fue extraordinaria: invitar a los que no conocían de Dios para que lo escucharan. Y en ese mismo lugar se acercaron los escribas y fariseos y señalaban que desde su punto de vista Jesús estaba mal. ¿Cómo se atrevía a mezclarse con la chusma, con los pecadores, con los malvados, con los perversos? Y como decía una persona que conocí hace muchos años, no mirándome yo, porque si se hubieran mirado ellos cómo estaban, seguramente hubieran pedido permiso para entrar y escuchar la conferencia que Jesús estaba dando de los que están enfermos. ¿Estás tú enfermo? Ya sea física, moral o espiritual, Cristo tiene la solución para todo lo que te pase. Él es el sanador de todos nosotros. Él es el que puede redimir tu vida. ¿Qué quiere decir redimir? Que tú y yo estábamos ajenos a las cosas de Dios. Nacimos sin el privilegio de conocer a Dios, pero una vez que conocemos a Dios, tenemos la oportunidad de venir delante de Él y rogarle que perdone nuestros pecados. Y Él lo va a hacer y nos va no solo a perdonar, sino nos va a adoptar como hijos suyos. Y cuando Él te acepta, tú eres su hijo y además un siervo para Él. Un siervo que hace lo que Dios está pidiendo, que es compartir el evangelio a los que no lo han escuchado y vivir el evangelio. Y vivirlo es obediencia. ¿Estamos en obediencia a Dios o estamos creyendo que podemos, como los escribas y los fariseos, engañar a Dios? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Vida eterna para los que
obedecen la palabra de Dios y viven por la dirección del Espíritu. Muerte y el infierno para los que no quieren. ¿Dónde quiere usted pasar la eternidad? Al abrigo del Altísimo, véngase con Dios. Él tiene todo lo que usted necesita para suplir sus necesidades físicas, morales y espirituales. Muchas gracias.